El rey mágico de otro mundo en Zero no Tsukaima, tercero, parte tercero, capítulo especial. El olor a metal ardiente llenaba el ambiente, dos hombres, uno en el clímax de su vida, el otro en el epílogo de la suya, frente a ellos un contrincante sumamente superior a su nivel, una existencia injusta a sus ojos, aún así ellos le enfrentaban, la razón, el orgullo que estaba en juego, cada gota de esfuerzo que han dado en su vida se resumía en cada tajo, cada paso, cada esquive, cada golpe, cada ataque asesino. Los espectadores eran pocas personas, algunas de ellas, la minoría de estas conocían ciertamente parte de las capacidades del hombre que batallaba en solitario en contra de los otros dos, una mujer que sobrellevaba casi los 40, Marianne de Tristein era la única que había visto lo que en realidad era capaz dicho ser, a su lado estaban con la boca casi por los suelos las personas que nunca habían visto una lucha entre verdaderos monstruos, Esto es ridículo. Agnes esbozó ese pequeño susurro, jamás en su vida había visto o más, ni en sus propios sueños se imaginaría lo que veía. Los tres espadachines peleaban con destreza inhumana, tras eso miró como de un dobles, Macías salió despedido junto a su espada, una patada fue conectada en la quijada de Julio, ambos salieron despedidos retomando distancia ante el hombre delante de ellos, su maestro. Agnes estaba anonadada por el misterioso hombre, aquel que confrontó ese mismo día, fue ahí donde recapacitó, los guardias no la detuvieron a ella, ellos intentaron protegerla, ante él, eso es todo, si lo es decepcionante, ni siquiera están cerca de Aubert y eso es mucho insulto, el maestro habló a sus alumnos. Macías apretó la empuñadura de su espada con tal fuerza que el color de sus nudillos desapareció por el blanco de la piel. Julio, no lo sabes, pero de quien habla el maestro es un espadachín que nuestro maestro le desagrada, así que demostremos nuestra valía. Macías habló, Julio solamente asintió, él desconocía ese nombre, la curiosidad le ganaba, sabía que si deseaba obtener información de su maestro tenía que al menos darle un corte, por muy pequeño que sea, además parece que ese nombre era conocido por Macías, tal vez él sabía de él, caer en provocaciones. Macías, hasta la perra más rabiosa sabía detenerse, ni siquiera a su nivel, tal vez, ni siquiera a esos idiotas de sus alumnos. El maestro habló, una sonrisa burlona fue dada, Macías respiró profundo, entendió lo que dijo su maestro, esto aún no era la verdadera pelea, solo les hacía entrar en calor. Macías rió ante esto, vaya, ¿quién dijo que un perro viejo no aprende trucos nuevos? Macías, parece que el maestro solo desea probar nuestra determinación. Entiendo. Ahora entiendo. Julio pensó para sí mismo, una última lección antes de pelear en serio. Aparte de dejaros caer tan fácil en provocaciones, esto no me pertenece, es de otra escuela ajena a la mía, el primero en atacar gana, pero el dejarse atacar igual gana, también el saber cuándo atacar es ganar, las tres escuelas de espada, sépanlo no importa cuán fuertes se vuelvan, no se confíes ante nadie, recordar toda mi enseñanza y usarla en el momento indicado. El maestro habló, estaba solamente con su espada sencilla en su mano izquierda, ante eso él la lanzó a un lado, Macías afiló su mirada, Julio sintió un leve escalofrío en su espalda, él apretó sus dientes, pocas veces, por decir casi nunca, su maestro dejó caer su espada sencilla, ante esto su mano izquierda se dirigió a su cintura, con un sonido casi sordo, una espada fue desenvainada. Vaya, nunca había presenciado tal acto de poder, el papa había hablado, su rostro aunque en estado de póker, demostró una pequeña emoción de sorpresa, la historia continúa abajo. Marianne solo asintió, vaya, aunque lo veo siempre me es difícil de entender, Marianne pensó, Madre, ¿esto es real? Henrietta había hablado, la chica estaba estupefacta ante la demostración de habilidades mostrada ante ella, cuando dejas de hacer las preguntas, es cuando empiezas a entender, eso decía tu padre, Marianne respondió, otra persona con duda era la escolta personal de la princesa, Agnes no había parpadeado tras ver el intercambio, los movimientos eran fluidos, rápidos y concisos, era un arte fuera de este mundo, ella pensaba que si tuviera que enfrentar a uno de los tres hombres, no tendría oportunidad. Ante eso, Agnes escuchó con interés lo dicho por el maestro de los otros dos, aunque no entendió nada escuchaba las palabras del hombre, pudo haberme parecido un idiota, pero, por cómo tomaron esas palabras, Macías y Julio absorben todo lo que sale de la boca de ese hombre, ¿qué significado tendrán esas palabras? Agnes pensó para sí misma, ante esto, el ambiente se cargó con pesadez, todos los presentes dieron un paso atrás, sin excepciones, Macías y Julio igual, instinto su maestro había tomado la empuñadura de su espada de hoja negra. Julio, esto va serio. Macías susurró, Julio como respuesta asintió.
En un repentino movimiento, apenas visible a los ojos de los demás, el maestro desapareció de su lugar. Ante esto el sonido del metal desenvainado se escuchó, nada más se escuchó, pero no pasó casi ni un segundo. Cuando el sonido del metal chocando fue escuchado, el intercambio fue demencial. Macías solo podía usar su espada como escudo, los tajos de su maestro eran potentes, pero ante esto, Julio se lanzaba a espaldas de su maestro, su punto ciego era perfecto para el ataque, que su maestro bajara la guardia era algo que no sucede dos veces. Julio balanceó su espada en un corte preciso, pero... clank, el sonido de metal impactando secamente, el tajo fue detenido por la espada de obscura hoja. Macías yacía a varios pasos delante de su maestro, Julio ahora estaba frente a su maestro, un tajo fue dado por Julio, otro tajo, y otro, varios cortes fueron hechos por Julio, cortes verticales, horizontales, cruzados e incluso movimientos inesperados pero no surtieron había recuperado, lleno de aire sus cansados pulmones, ante ello alzó la vista directo a Julio, se veía acorralado, a pesar de ser el quien lanzaba los ataques, la diferencia de niveles era abismal, su maestro solamente usaba su mano izquierda, fue ahí cuando Macías decidió intervenir, su espada fue lanzada, se dirigió a gran velocidad a un costado de su maestro, ante esto, su maestro impactó un contraataque en contra de Julio, su espada ya libre fue usada como si de un escudo se tratara, clank, el sonido del metal siendo rechazado se escuchó, el maestro dirigió su vista a los dos hombres, Macías había lanzado la única espada que portaba, pero ante eso una leve sonrisa fue dada, su maestro les sonrió, el motivo. Julio había sido lanzado unos metros por el golpe de su maestro, por consecuencia cayó a la par de la espada sencilla que su maestro había desechado, esta espada se le fue dada a Macías, aprenden lento, pero saben cuándo aprender, el maestro pensó para sí mismo. Su Majestad, Marianne-sama, ¿quién es en realidad ese hombre? Quien lanzó esa pregunta fue Agnes, ya no podía dejar de preguntarse quién era ese hombre que miraba sobre su hombro a esos dos, Macías a quien admiraba y Julio un espadachín reconocido como caballero sacro del imperio de Romalia, estos dos eran superados por gran habilidad y poder por ese hombre despreocupado. Marianne miró de reojo a Agnes, la pregunta era muy compleja para dársela, además, había otra razón, solamente un puñado selecto conocen a esta persona. Agnes, lo diré una vez, los pájaros con el mismo plumaje vuelan juntos, no sabría comparar un ave con un dragón, Marianne habló, tal vez sus palabras fueron demasiado filosóficas, pero para Agnes que era una mujer caballero, debería de entender el mensaje oculto, Agnes por su parte escuchó lo que su majestad había dicho, a principio ella no entendió, pero no podía y no tenía la autoridad para preguntar libremente a su reina, ella entendió que había hecho una falta de respeto ante su majestad, pero a pesar de ello fue dejado de lado y contestado, tal vez cuando termine todo este espectáculo, pueda entender, Agnes pensó. Bien, han demostrado ser superiores ante todo, pero ahora es cuando cambia, el maestro habló, ante esas palabras el maestro tomó con ambas manos la espada de oscura hoja, Julio y Macías tomaron distancia, estos se fueron a un lado cada uno, debían de atacar juntos si deseaban al menos tener una chance, y así fue. Ante los ojos de ellos la batalla fue duradera, los ataques se fueron alargando, pero ante los ojos de los demás era diferente, para los ojos no entrenados era imperceptible, los ataques chocaron entre sí, un intercambio era visto por los espectadores, era una escena irreal para ellos. Ante ello uno cayó, el primero había perdido, Macías yacía herido en uno de sus hombros, un corte letal, tenía abierto el hombro, su espada solo era sostenida por su mano debido a su gran determinación, en cambio algo pasó, un golpe sordo fue dado, Julio salió disparado hacia atrás, Julio cayó de rodillas, había rodado hasta quedar al lado de Macías, el chico notó la herida de Macías, esta había sido redirigida, ese ataque fue lanzado a matar, Macías sacrificó su hombro y por ende perder la batalla a costo de salvar su vida, Julio solo fue golpeado por una patada de su maestro para ganar distancia, su vida no corrió peligro por ello, maestro, esta herida, no, su ataque, fue dirigido a matar, Julio reclamó, el maestro calló, si Macías no hubiera desviado el ataque en el último momento hubiera muerto, Julio reclamó, el maestro permaneció callado, ¿qué es lo que planea? Julio susurró esa última frase. Macías carece de la ambición necesaria para tomar lo que quiere, él ha llegado hasta su límite, perdió el filo de su espada, en cambio tú.
Careces de ambición, hasta que no ataques a matar no lograrás sobrellevar el encuentro. Dime, ¿acaso crees que te harás fuerte solo entrenando, sin el calor de la batalla, el frío de la muerte a cada segundo en esta? ¿Qué crees que harás? Recordad lo que os he enseñado. El maestro habló. Julio. Esbozo un susurro. Macías. Macías perdió todo derecho de reclamar un encuentro ante mí. Ahora eres tú solo. Terminaré esto en un solo ataque. Si no me atacas a matar, morirás por mi mano. El maestro habló. Julio solo pudo fruncir el ceño. Los dos se miraron el uno al otro. Ambos no se movían. Era cierto, uno superaba al otro con suma superioridad, pero no había excusa ante nada. Cualquiera puede ganar en un encuentro. Palabras de su mismo maestro. El empeño y dedicación de su alumno era evidente. A pesar de verse frente a ese hombre delante de él, no daría su brazo a torcer. ¿Por qué? Porque cada vez que le veo de frente, porque sin Pérez sé que nunca podré ganarle. Julio pensó. Este apretó con toda su fuerza su espada. Veamos si eres digno del estilo nórdico. Julio, demuestra tu valía y abre tus alas. El maestro pensó. Ante ello el silencio fue lo único audible. En ello, en lo más profundo de la mente, fue el detonante. Incluso yo debo avanzar igual que él, tengo una deuda que pagar. El maestro pensó. Tras eso en su memoria regresó una inimaginable exploración, nada que se asemejara a alguna vista antes por él, magia de rango Dios dicho de boca de la persona que él más respeta. Entonces sus ojos se abrieron, todo inició. Aquel que Eñe Parñadiara no lo hubiera visto, pero a pesar de ello no fue visible para nadie más que Macías. Las figuras desaparecieron en un mismo instante, ellas volvieron a la vista de los demás. Un sonido ensordecedor resonó en el lugar. El estruendo del metal siendo partido. La espada de Julio fue destruida completamente, los trozos salieron despedidos en todas las direcciones. Julio salió despedido hacia donde estaban los espectadores. Puff, Macías, perdí todo derecho de pelear contra el maestro, tantos años, pero a pesar de ello mi pecho se llena de orgullo por haber sido reconocido por este hombre. Fui salvado por él, un simple plebeyo como yo, salvado por lo más semejante a un dios a mis ojos, aunque los brimistas me reclamarán por sacrilegio, pero estoy dispuesto a aceptar. Él es mi maestro, él fue quien me entrenó, tras rogar que me enseñara. Me relato diversas historias, hechos sin precedentes, personajes imposibles de comprender, pero viendo a mi maestro, es comprensible. Fue no hasta mucho después que entendí que hay personas ajenos a este mundo. Paracunado lo entendí, supe que mi maestro era uno de ellos. Uniendo cabos comprendí que los reinos guardaban silencio ante esto. Las ventajas de tener estos seres que dan de su parte a este mundo es comprendido por este anciano. Política, social, económica y militar, sobre esta mi maestro está sobre cualquiera. Pero a pesar de ello él se niega rotundamente a interferir a menos que sea de su máximo interés. Justo en este momento, algunas personas que conocieron a mi maestro estaban presentes. Me sentía ansioso, habían caras nuevas, mi maestro parecía que pasaría desapercibido ante ellos, pero fue lo contrario. Este con gusto se presentó, pero no dio su nombre. Por alguna razón el nombre de mi maestro es rotundamente conocido por aquellos extranjeros de este mundo. Por esa razón no da su verdadero nombre, desea evitar conflictos innecesarios. Eso dijo, o fue que lo aprendió de alguien a quien respetaba, no importa. Al fin y al cabo la razón de todo esto es que fui vencido. La intención asesina de mi maestro es superior a cualquier bestia antes vista ante mis ojos. Tras cruzar espadas contra él como adversario, fue suficiente para dar gracias por haber vivido hasta ahora, pero me era imposible asestar un golpe. Por algo soy un simple rango rey, nada más. Hoy se jugaba el mayor título posible. Si le veníamos obtendríamos el rango dios, pero eso era más que imposible. Ante él, no conozco ni me imagino un oponente que le haga pelear en serio. Pero por más que pudiéramos hacer solo, batallaríamos para ostentar el rango imperial, pero era casi imposible. Teníamos que conectar un golpe fatal. Fue ahí cuando mi maestro me dio un ataque dirigido a mi cabeza. Solo vi mi muerte, me defendí pero fui vencido. Su superioridad era implacable, era un hombre contra un dragón, lo mismo que el día que le vi por primera vez, pero un rayo de luz apareció. Julio, ese chico, encantado por este arte, entrenó más que otro. Su destino era ya una razón de esto, pero su determinación era implacable. El maestro lo dijo, lo que se necesita para llegar a la cima era la ambición. Mientras más poseía un individuo, más lejos llegaría. El maestro dijo que su ambición era ser un héroe, el mejor que se pudo ser, pero dijo que hubo uno quien yo lo era, antes que él, no por su fuerza, sino por los seres que le respetaban y admiraban. Lo escuché de una de sus tantas historias cuando yo era joven. Espada, con todo lo que tenía, la alzó sobre su cabeza. El maestro hizo lo mismo, fue un instante apenas visible aún para mí, pero lo vi.
Un gran estruendo fue escuchado por los presentes. Julio yacía frente a los pocos espectadores, Marianne le veía perpleja, Henrietta estaba en completo shock, el papa solo pudo abrir sus ojos con gran preocupación, Agnes por su parte miró con terror algo más, en su vista no estaba Julio, era aquel hombre que Macías y Julio llamaban maestro, parado donde estuvo Julio antes sosteniendo su espada, este tenía su mano izquierda junto a su espada, la pose daban a entender que había finalizado su ataque, él estaba intacto, ¿qué clase de monstruo es este? Agnes pensó, pero para su sorpresa no era así, él no estaba del todo intacto. La mano derecha del maestro estaba cercenada, su mano fue cortada, para cuando ella lo vio, un ruido se escuchó delante de ella, una pequeña mancha pasó delante de ella, cuando ésta miró de reojo lo que había caído a su lado era una mano, estaba cortada casi hasta el codo. Un pequeño gruñido se escuchó, Julio se intentaba levantar, tras eso el joven se puso de pie y con las últimas fuerzas alzó su espada apuntando a su maestro. No. Me rendiré. Julio habló muy cansado, estaba a punto de colapsar. Su maestro lo vio, este guardó su espada. Una sonrisa fue dada a todos, seguido de una pequeña risa, jajajaja, Julio Cesare, desde hoy puedes considerarte un emperador del norte, yo te otorgo ese título, si aún puedes seguir ostenta el rango Dios, asesíname y arrebátamelo. Bien hecho. El maestro habló, este camino hasta quedar frente a Julio, la punta de la espada del chico tocaba el pecho de su maestro. Julio miró la acción de su maestro, es un honor, maestro, Julio esbozó esas palabras para caer de espalda, cayendo inconsciente, Macías, hablo con autoridad el maestro, sí, respondió el anciano, cura tus heridas y las de Julio, cuidadle hasta entonces, el maestro habló. Como le habían ordenado, Macías tomó el cuerpo de Julio y lo llevó para que éste fuese curado. Todos los espectadores estaban con la boca abierta por lo que habían visto, eso por una persona, ¿no crees que te hayas excedido? Marianne fue quien habló, un duelo entre espadachines tiene como resultado robar la vida del adversario, fui gentil con él por ser mi alumno, el maestro habló, alzando su mano derecha, fue ahí cuando notó que esta le faltaba. ¿Alguien ha visto dónde quedó mi mano? Habló el maestro, CCR, creo que esta, Agnes le dio la mano que yacía en el suelo al maestro. Gracias, habló el maestro como si no fuera algo del otro mundo, estando cerca Agnes notó algo más, la mano derecha no fue lo único dañado, la mano izquierda estaba casi destruida, el meñique estaba en una dirección natural, pero ante los ojos de todos este regresó por sí solo a su posición original. ¿Qué? Pensó Agnes ante lo que vio, el maestro tomó su mano y la acercó a la parte cercenada, ante esto, la mano se separó de la parte del brazo, el brazo era solo un muñón, el cual acercó al codo juntándolo con el corte, y para la sorpresa de todo este se pegó al brazo. Su brazo, regresó a la normalidad, fue Henrietta quien habló, contempló cómo el hombre separó la mano, de lo que quedaba del brazo cortado, tomó el brazo cortado y lo pegó con su brazo, pegándole como estaba antes de ser cortado. Ante sus ojos el sangrado paró y el brazo volvió a ser uno mismo con excepción de la mano que fue retirada. Henrietta miró algo más, en el brazo del hombre, un círculo está pintado en el muñón, desapareciendo cuando este tomó la mano que había retirado acoplándola nuevamente. Ante la vista de todos. ¿Qué? Habló el maestro como si fuera lo más natural del mundo, todos le vieron como si fuera la atracción principal del circo. No habían visto una mano prostética. Bueno, se me fue dada, no importa, es una mano prostética, mi mano original se me fue sellada, así que no crecerá, habló el maestro, pero ante lo dicho ahora, los presentes quedaron con más preguntas. Ante todo lo que habían visto el papa habló. Vaya, veo que tu demostración es de otro mundo, si no es una molestia, me retiro, muchas gracias por su participación en esta visita señor me aseguraré de seguir con la investigación acordada, sin más me retiro, el papa habló dando media vuelta en dirección a la gran cátedra. Viendo esto Marianne comprendió que ya era hora de su regreso. Sin más ella agradeció al Papa por todo, además de despedirse de será en otra ocasión, espero que nos encontramos nuevamente, Enrique estaría feliz de haber visto tus movimientos otra vez. Marianne habló, ese tonto, era duro como un tronco y tosco como una hoja, sus movimientos eran torpes, incluso dormido podría vencerle. Pero, era un buen hombre a pesar de todo, ¿quién diría que se convertiría en un buen rey? Habló el maestro, vaya, hablando de esa forma no creería que fuese tú, Marianne habló, una pequeña sonrisa le fue devuelta por el maestro.
Fue ahí cuando su intercambio terminó. Henrietta solo se despidió sin mediar más palabras. Agnes por su parte solo pudo asentir, y así fue como la reina de Tristein junto a la princesa partieron de vuelta a su reino. Saliendo de las faldas del reino de Romalia, un carruaje entraba en los dominios de Galia. Con un permiso especial su paso les fue concedido. El paso fronterizo fue fácil, pero el camino no significa que sería igual. Dentro de ese carruaje iban 3 personas dentro, una era una reina, una princesa y una escolta. Eran Marianne, Henrietta y Agnes. Los demás eran guardias que iban afuera, el conductor y el resto de la escolta, alrededor de 15 hombres, suficientes para frenar cualquier altercado, pero ante el cruce de Galia un día de viaje les esperaba. Estaban a mitad de camino, pero ante esto un golpe sonó en el techo del carruaje. Un alboroto fue escuchado afuera. Los guardias estaban gritando afuera: ¿Quién eres? ¿Qué haces aquí? ¿Sabes qué haces? Baja de ahí, atacadle. Esos fueron muchos de los gritos. Fue ahí cuando Marianne abrió la puerta. Aun cuando Agnes intentó detenerle, esta salió de todas formas. Bajad sus armas, no es nadie que haga peligrar mi vida. Ante esas palabras una figura descendió del techo del carruaje. Los soldados reclamaron a su reina, pero estos fueron silenciados hasta la tercera vez que la reina les cayó. Vaya que caballeresco de tu parte, Marianne habló, con sorpresa de ambas chicas. Agnes y Henrietta estaban sorprendida por la persona frente a ellas. Solo les escoltaré hasta su frontera, habló, el hombre. Vaya Al, parece que Enrique te enseñó modales. Marianne habló, jaja, un verdadero héroe ayuda a los débiles y da de comer a los hambrientos. Al el maestro había hablado. Una atmósfera de incomodidad era la que había tras la llegada del hombre. Agnes un tanto cabizbaja, Henrietta un tanto nerviosa por lo que presenció y Marianne que daba una leve sonrisa al recién llegado. Pero fue Henrietta la que se dispuso a cambiarla. Señor Al, ¿puedo llamarlo así? Henrietta habló, este servidor no es tan viejo a pesar de mi edad, aún así puedes llamarme como gustes. El maestro habló, está bien. Mi pregunta es, ¿cómo conoce a mi madre? Lo mejor, ¿cómo conoció a mis padres? Henrietta preguntó, no debería ser yo quien lo cuente. El maestro habló dirigiendo su mirada a Marianne. Entiendo, habló Henrietta, dicha relación tenía que ser hablada madre e hija, debido a los asuntos sociales con el deceso de su padre, pero ante todo pronóstico una persona habló, no era ni Henrietta mucho menos Marianne, era Agnes. Disculpe mi intromisión, pero la duda me cierne el pecho. Puedo preguntar cómo pudo lograr obtener gran fuerza. Además no conoce ningún hecho de Angleterre, habló Agnes con un poco de duda en su voz. Era claro otra cosa, un leve temblor en sus hombros. Tal vez era por haber presenciado la demostración de poder real del hombre frente a ella. Al no contestó, esto dejó que Agnes entrecerrara los ojos. A pesar del poder del hombre un mayor resentimiento estaba en su interior, pero al contestó, es porque el tercero posee mayor ambición que nadie, y sobre Angleterre, no sé qué sea. El hombre habló con suma sinceridad, tercero. Habló Henrietta con duda por lo dicho por él. Marianne fue la encargada de responder, así es hija, cuando Al está en confianza se refiere a él de esa forma. Habló Marianne, ya veo, respondió Henrietta. Ante esto una duda surgió, disculpe señor Al, ¿a qué se debe lo de tercero? Henrietta habló, una leve sonrisa fue de vuelta, jaja, es porque soy nieto de mi gran abuelo, e hijo de mi gran padre, y soy el tercero por quien soy, explicó el maestro. La confusión fue lo que reinó para Henrietta y Agnes que carecían de la comprensión necesaria del hombre frente a ellas. Solo Marianne era consciente de parte de este hombre. Una conversación sin sentido se llevó a cabo. Marianne hablaba con Al sobre los últimos años. Cabe resaltar que los hechos de Marianne no eran de interés para Al, ya que se debía al reino. Por otro lado, lo que Al hablaba de lo que ha hecho en los últimos años se resumió a él sentado esperando. Había fracasado en su búsqueda. Este fue el tema central, así que solo ha solgaseado todo este tiempo. Marianne habló. Al no habló, madre, ¿sobre qué es ese tema? ¿Qué búsqueda? ¿Acaso el señor Al está alejado de su familia? Henrietta habló. Ante ello la mirada de Marianne se dirigió a Al. El hombre estaba serio, más serio de lo normal. Al parecer este tema era importante para el hombre. Aún tengo una promesa la cual cumplir, habló. Esa frase dejó con más dudas a todas las mujeres dentro del carruaje. Cabe resaltar que ya había pasado alrededor de 6 a 8 horas de viaje, el cual pasó en un instante con la charla de los presentes. Un leve golpe se escuchó de la parte frontal del carruaje. El conductor intentó llamar la atención, mis disculpas su majestad, pero ya estamos cerca de la frontera, pasaremos por el lago Ratorian, en unos momentos, habló el conductor. Esto indicó que el hombre que había llegado a mitad
mitad de camino debía de bajar, al parecer mis servicios ya no son necesarios, habló el maestro acercándose a la puerta, espero que logres lo que buscas, a Enrique le hubiera gustado ayudarte. Marianne habló, el hombre paró en seco, no será necesario, el papa ya ha hecho un acuerdo, no deseo serle de molestia, además, esto no beneficiará en nada a tu reino. El maestro habló, no deseo dar ayuda como reina, sino como viejos amigos. Marianne habló, una leve sonrisa le fue de vuelta, esto no es algo que se pueda hacer por motivos egoístas, aunque lo aprecio tengo que declinar, no deseo meteros en nada. El maestro habló, entiendo, sigues igual de testarudo que siempre. No cambies. Marianne habló, esa fue una despedida entre ellos, pero antes de abrir la puerta el maestro paró y dirigió su mirada a Henrietta, posees la sangre de tus padres, a pesar de ello no lo demuestras, no peleas el trono, lo tienes todo y no tienes nada, tu ambición será lo que tú desees, escoge lo que realmente deseas, nadie elige por nadie, todos tenemos un camino el cual seguir, yo por ejemplo, deseo ser como alguien a quien admiro, tener su fuerza y caminar a su lado como él lo hizo una vez, Tú, Agnes, no, lo que buscas es un camino peligroso, yo fui cegado por ello. Si lo sigues, cuídate de los lobos disfrazados de ovejas, me despido, habló el maestro saltando del carruaje, algunos guardias le veían indiferente, el conductor revisó el estado de todas las mujeres por lo cual no hubo problema, vaya, al parecer se ha madurado. Pensó Marianne, para sí misma, y así el camino a Tristan llegó sin problemas, una larga conversación entre todos los presentes bajó la tensión dentro del carruaje, Henrietta así como Agnes y Marianne intercambiaron bastantes palabras en lo que quedó del viaje, ante esto para ellos esto duró muy poco, tras 12 horas de viaje seguido la frontera de Tristan era visible, por lo que la despedida de hacia el hombre fue muy bien recibida por él. Este se encontraba alzando una mano sobre su cabeza despidiéndose del carruaje que desaparecía llegando a la frontera, ahora, ¿cuál era el camino de vuelta? Un círculo de teletransporte sería muy conveniente ahora, el maestro habló para sí mismo, ante esto él se dio media vuelta, y regresó de vuelta al reino de Romalia. El sonido del metal resonaba, mirando sus manos veía como éstas le temblaban, la respiración estaba agitada, el miedo recorrió su cuerpo, pero la determinación sobrellevaba la mente. Un único ataque y ganaré, fue ahí cuando me lancé sobre él, mi oponente, mi maestro, en un flash todo sucedió, le di, entonces la oleada asesina se vino a mí, una espada se dirigió a mi cuello, una muerte, la mía, mi espada fue mi escudo, mi ataque no se completó, fue ahí cuando vi la espada frente a mi rostro, Julio despertó de golpe, estaba en su cama, el sudor recorría todo su cuerpo, no era un sueño lo que veía, eran sus memorias, las últimas que lograba recordar, unas palabras resonaban en su mente, emperador del norte, esas palabras eran dirigidas a él, por poco las lágrimas salían del joven, si deseas llorar saldré, una voz se escuchó a un lado de Julio, este volteó, tras ver de inmediato miró a su maestro, este como siempre tan despreocupado. Maestro, esbozó Julio, ¿sigues vivo? Bien por ti, habló el maestro, sí, gracias a usted, habló Julio con pesadez. No sé de lo que hablas, ¿estás vivo? Habló el maestro, sí. Por cierto, cuánto he estado descansando, Julio habló, ahí fue cuando una nueva voz fue escuchada, llevas 3 días en cama, aún con la magia de agua triangular, fue insuficiente para renovarte por completo, Macías hacia su entrada en escena, tanto. Habló Julio con sorpresa, no creía que sus heridas sería capaces de retenerlo por mucho tiempo, es un placer verle de nuevo maestro, recién ha llegado, habló Macías, en efecto, recién llego, me tomó 3 días el regresar, habló el maestro, aunque el camino hasta la frontera de Tristan es bastante largo, no requiere mucha dificultad, se tomaría alrededor de 2 días de viaje, habló Macías. Es debido a que tuve algunos altercados, dragones de 3 cabezas, ogros, dragones de 3 cabezas, por ello llegué un poco tarde, habló el maestro, se perdió, pensaron Julio y Macías al mismo instante. La cara de seriedad de su maestro era la peor actuación que podrían contemplar, sus rostros inexpresivos miraban a su maestro, no vean así, soy un vagabundo que disfruta de un viaje, habló el maestro, actitud que demostraba pocas veces ante los ojos de los demás. Julio retomó su recuperación bien,
Solo le tomó un par de días más el recuperarse por completo. Al día siguiente de que despertara ya estaba retomando su ya rutinario entrenamiento. Un aire estaba presente en él, un aire de superioridad, alcanzar el rango más cercano a su maestro además de ser reconocido por él, el sentimiento de hacer logrado lo inalcanzable por muchos. Todos estos sentimientos y aires se arremolinaban en su pecho. Julio Cesare, caballero, sacerdote, espadachín, un emperador del norte, alguien a tomar en cuenta. El respeto a este era tal, que los demás en el dojo tomaban prácticas a su alrededor para aprender de él. Los demás caballeros sentían un gran respeto por él, así como admiración, pero esto era contraproducente contra él mismo. La razón fue que él fue lanzado hacia lo más profundo del abismo, por simples palabras de su propio maestro. Como dio este resultado, fue gracias a la misma actitud que desarrolló su joven alumno. Cada ser que se relacionaba con el maestro de nombre Al se veía influenciado de cierta forma, así como él mismo una vez se vio influenciado por otra persona. El maestro se encontraba en su lugar habitual, se encontraba sentado en Seiza, uno de sus brazos descansa sobre una de sus rodillas, su quijada sostenida por la palma de la mano del mismo brazo, una pose que daba a entender su aburrimiento. Un día más para él, veía el estado de los espadachines, los duelos entre ellos, escuchaban sus palabras y mostraba uno que algún movimiento o técnica de su escuela, pero esta monotonía pasaba factura. Los novatos, simples aprendices, los más macías, pasa de vago tras el papá. El papa, sigue en búsqueda de la información. El dojo, esto es una burla. Si padre viera esto, apostaría a que se burlaría completamente entre carcajadas por ver el nivel de esgrimistas a quienes enseño. Tal vez si vuelvo a vagar por este mundo. No, me perdería de nuevo. Los mapas de este lugar no son muy confiables. Los de orejas puntiagudas odian a los extranjeros, yo incluido. Al otro lado de ese desierto, nada más que ciudades iguales a la ciudad del dios ogro, edificios raros, estructuras raras, manías raras. ¿Cómo estarán del otro lado? Abuela habrá revivido, tío no estará cayendo de las suyas, padre seguirá con otros discípulos. ¿Cómo estará el jefe Or? Al maestro pensó para sí mismo en su limbo de pensamientos, pero su vista se vio interrumpida. Había visto algo desagradable ante sus ojos. Un joven de cabellos rubios opacos, se batía en duelo contra otros 4 oponentes. Su superioridad era clara, la oportunidades de ganar de parte de los oponentes era mínima. El joven presentaba un gran dominio y habilidad con la espada y en el estilo. Julio era ese joven. Tras haberse recuperado por completo decidió batirse en duelo contra los otros espadachines con mayor habilidad, exceptuando a Macías, el cual no se encontraba. Las espadas chocaron entre sí. Julio esquivaba los tajos de las hojas de las espadas, desviaba y redirigía el ataque a los demás, aprovechaba el número de oponentes para que los ataques dirigidos a él fueran desviados a los demás. En otras palabras, Julio solo jugaba con sus compañeros. La confianza desbordaba al joven. Su fuerza no será suficiente para asestar un golpe, tal vez si más de uno puedan tener una oportunidad. Julio habló, esbozando una sonrisa. El joven deba entender que era superior a todos en el lugar, excepto por una persona que estaba detrás de él. Una intensa sensación asesina desbordó a espaldas de Julio. El instinto le dijo que la muerte le acechaba. Los otros 4 espadachines solo pudieron varios pasos atrás por estar en medio de ese sentimiento dirigido al rubio de ojos bicolor. En ese momento Julio dio un ataque en la dirección. Al voltear, una hoja negra golpeó su cabeza con la parte plana. Julio cayó inconsciente por el golpe que le tomó desprevenido. No seas fanfarrón, aunque después de todo fui yo quien te enseñó todo. El maestro habló, pero notó que Julio ya no estaba consciente. Los otros espadachines que estaban cerca decidieron retirarse por hoy. Cuando su maestro sacaba su sed de sangre, cosas buenas nunca sucedían. Julio recuperó su conciencia tiempo después, alrededor de 20 minutos durmiendo por un golpe contundente. Al abrir sus ojos lo único que notó era la espalda de un hombre no mucho mayor a él, pero había algo más. Él sabía quién era. Maestro, usted me noqueó. Julio habló, al parecer así fue. Estabas tirado cuando llegué. Una voz resonó a un lado de Julio. Macías estaba sentado a un lado de él. Macías-sama, habló Julio. Macías solo dirigió su mirada a el hombre frente a ellos. Ahora que estás bien, es tiempo de que escuches esto. El maestro habló. Julio solo poseía duda sobre qué quería hablar su maestro, que él recordará su maestro solo era hablador cuando algo tomaba su interés, pero Julio notó algo más. No había nadie más aparte de ellos 3.
Fue ahí que Julio trató saliva, esto era seria, al parecer se me subieron los humos. El maestro me dará una reprimenda, Julio pensó, el silencio fue lo único que se escuchó, eso hasta que, les pido disculpas. El maestro habló, se escuchó por parte de Macías y Julio, no he sido un buen maestro con ustedes, el maestro habló, pero, maestro, usted nos ha enseñado su escuela de esgrima, somos lo que hoy somos por usted. Julio habló, mientras Macías calló, ciertamente les mostré mi escuela, al parecer a ojos de cualquiera les he enseñado, pero solo fue esgrima, mis consejos no fueron los indicados, por lo tanto mis enseñanzas no fueron lo suficientemente adecuadas para haceros verdaderos espadachines, Julio, por ejemplo tú, ahora que ya estás por encima de la mayoría puedes creerte superior, pero no es así. Yo fui así de confiado, cegado de un poder el cual no era mío, deseaba ser un héroe que supere a su padre, así como él superó a el suyo. Pero ese objetivo me cegó, aprendí mi error tiempo después, para convertirme y aprender lo que en realidad es un héroe no es diferente del camino de la espada, aquellos como ustedes, no deben de aprovecharse de los débiles, al contrario, deben considerarse débiles, así tendrán un camino el cual aún deben recorrer, incluyéndome, el maestro habló, sus sabias palabras daban a entender que en su largo recorrido lecciones fueron aprendidas a las buenas y a las malas, quien le influenció tanto, Julio y Macías solo miraban la espalda del hombre frente a ellos, Julio recapacitó por su ego, Macías en cambio sonrió, maestro, tengo una petición, hablo Macías, puedes decirla, habló el maestro, pienso retirarme. Pero esto, no es fácil para mí, usted me dio un camino el cual seguir. Y por ello me siento afortunado de haber sido su discípulo, Julio, ahora eres el más fuerte entre todos los discípulos que el maestro ha compartido su sabiduría, te encargo mis responsabilidades, aunque sea egoísta de mi parte pedirlo, pero pido que aceptes y sigas tu camino, ya que mi edad me está limitando, Macías habló, él bajó su cabeza en señal de petición, Julio estaba choqueado, no sabía qué responder, pero era claro lo que él diría, un asentimiento fue dado a Macías el cual regresó el gesto con una sonrisa y un saludo de respeto, será un honor Macías-sama, Julio habló, ahora que soy el discípulo más fuerte que ha tenido el maestro. Julio siguió hablando, pero su oración fue cortada, ¿quién ha dicho que eres el discípulo más fuerte el cual he entrenado? El maestro habló. ¿Acaso llegar a tal rango no era tan difícil como lo había dicho? Julio habló, Macías solo pudo guardar silencio, él conocía un poco más, he dicho eso, por tu bien no te creas tanto, no sabes cuándo te enfrentarás a un verdadero adversario, si te crees que no hay nadie como tú, acabarás muerto por tu propia arrogancia. El maestro habló, Julio acató a lo dicho por su maestro, pero una duda más surgió, maestro, disculpe la pregunta, pero, como era su mejor discípulo, ¿qué necesito para mejorar? Julio habló, el maestro se dio la vuelta, su mirada era gélida. ¿Crees que igualarías su poder así nada más? Puede que el orden no altere el poder jerárquico en la escala, pero él es incluso superior a mí. Aun siendo un emperador del norte, no podrías igualarlo, tal vez sea porque sea su hijo, o que, el maestro habló, una pequeña sonrisa fue visible en la comisura de sus labios, Julio solo se podía preguntar quién era esa persona capaz de superar a su maestro aún sin superar su rango, fue ahí que Julio amplió sus conocimientos, ya veo. Superior a usted, me es difícil de creer, pero usted posee el rango de Dios, ¿no es así? Julio habló, Macías solo escuchaba, el título de Dios del Norte lo poseen variedad de seres, incluyéndome, habló el maestro, entiendo, pero usted es el más fuerte espadachín, ¿no es así maestro? Julio habló, Macías solo vio de reojo al joven. En silencio el maestro le vio antes de contestar, te equivocas, soy el más grande espadachín del estilo nórdico celestial, pero no el mejor de todos, hubieron algunos mejores y más poderosos que su servidor, el maestro habló, en serio, ya veo, me es muy difícil de imaginar, espere, ¿usted les ha enfrentado? Julio habló, en medio de la respuesta un clic hizo en su mente, el final de la oración cayó de golpe en su boca, su maestro debía de conocer el poder de esos mencionados por primera mano, Julio, haces demasiadas preguntas, habló el maestro, discúlpeme. Habló Julio, peor en ello Macías salió en escena, él intervendría a favor del joven a su par, maestro, lo que Julio al parecer desea entender es sobre cuán fuerte eran o fueron sus oponentes, habló Macías. Entiendo, el maestro habló solo para callar, Julio se impacientó, su maestro solo cerró los ojos, pero de un momento a otro él los abrió de golpe, bien, entiendo, desean compararse.
El maestro habló, bueno, el compararnos con ellos es posible, ¿no? Julio habló, él pensó que tal vez una comparación de los oponentes con los que se ha enfrentado su maestro era una manera de medir su nivel con el de su mentor. Pero una burla era lo que se escuchó, una carcajada, seguido de una tez completamente seria, Ja 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 ja. No, es imposible ser comparados con ellos, es lo mismo que ver un espadachín novato contra uno ya veterano, habló el maestro, tanta es la diferencia, habló Julio, Macías solo callaba, es así, ambos ni siquiera entran en los 20 más fuertes, habló el maestro, esta declaración de jóvenes choca a Julio así como a Macías, ¿qué? ¿Cómo? Julio y Macías reclamaron al unísono, es tal como lo he dicho, habló su maestro silenciándolos, tras esa declaración los semblantes del joven y anciano espadachín cambió a uno de duda. Deseaban entender cuán poderosos eran esos seres que el hombre frente a él enfrentó. Julio decidió dar ese paso para salir de su ignorancia. Maestro, ¿puede relatarme sobre los seres más poderosos con los que se ha enfrentado? Julio habló. El maestro solo le vio sorprendido por lo dicho por el joven, el tercero con gusto hablará de ello, respondió el maestro, al parecer era de su agrado hablar sobre algunos temas, este era uno de ellos, así sin nada, ningún reto, nada, Julio pensó, ¿por dónde comenzar? El maestro murmuró para sí mismo, mientras esto pasaba Julio se centró en la voz de su maestro, deseaba escuchar sobre esto, dejando de lado a los seres que enfrenté durante mucho tiempo en mis días de falso héroe, puedo clasificar a los 10 más fuertes. El maestro habló, Julio se concentró, estaba por hablar de la cima, la cúspide de la fuerza, ¿quiénes eran? El Miko, Zanova, gran fuerza, fuerza inhumana, podría lanzarte por los aires y arrancarte la cabeza, sin duda él era a tomar en cuenta. Bendecido por Dios con la fuerza de un dios, las reinas del filo, la loba gris Gislaine y la Madokin perra rabiosa Eris, sin duda eran peligrosas, probé el corte de sus espadas contra mi piel, ellas estarían en un mismo puesto. Su poder y habilidad eran similares, entrenadas en la santa tierra de la espada, por el mismo dios del filo bajo el estilo del filo celestial, Toga, emperador del norte, era grande y rápido, su fuerza era tal que podría partir en dos a un dragón sin mucho esfuerzo, descendió y subió por el acantilado de los dragones de tierra, una osadía, entrenado por padre. No podrías igualarlo, Ruigert Superdía, el Supard de la raza demoníaca Supard, su tercer ojo era un gran problema, además de su lanza, podría matar a cualquiera ante mencionado, maestro de la reina del filo Mad Dog, él era en verdad fuerte. Un veterano en lo que se refiere a batallas, estuvo presente en varias batallas contra el dios demonio además de ser alguien reconocido por él. Malta, el dios ogro, sin duda reconocí su poder y fuerza, era un ser a tomar en cuenta, su fuerza no era un juego, podría igualar en fuerza a un demonio inmortal, podría ser capaz de rivalizar contra los antes mencionados, abuela, ella era poderosa, una rey demonio inmortal, incapaz de ser asesinada, una dios del norte, ella es incapaz de ser vencida por métodos ordinarios, las espadas son inútiles ante su carne, pero no significa que no se le pueda vencer de esa forma, tosca y fuerte, su estilo puede ser estoico pero está a la altura del título de Dios, padre, anteriormente Dios del Norte, inmortal igual que abuela, pero en menor medida, su nombre es una leyenda entre los hombres, él me enseñó el arte de la espada, el estilo nórdico celestial, sin duda alguna era fuerte a su manera, dejó la espada para probar su propia fuerza, él me dio del poder de las armas, le odié en su tiempo, pero ahora solo tengo respeto ante ello, el maestro había hablado, pero este repentinamente calló, Julio le vio con impaciencia, maestro, disculpe, pero dijo que eran más, Julio habló, fue entonces que su maestro mostró su seriedad, su sonrisa de júbilo tras relatar todo lo antes dicho cambio, aquí entramos con aquellos quienes me vencieron, los aquí presentes son las cúspides del poder, los seres más poderosos del mundo, las 7 grandes potencias mundiales, los campeones mundiales, el ranking del poder, el maestro habló, Julio palideció ante esto, si lo que decía su maestro era comprendido por él, entonces del lugar que provenía él era regido por monstruos en forma de hombres.
Julio deseaba saber, por mucho que no comprendiera el poder de los mencionados, el escuchar que ellos vencieron a su maestro, a aquel que Julio admiraba como invencible, era deseado por comprender. Maestro, dice que fue vencido. No, tal poder existe. Julio habló, su maestro solo le miró a los ojos, Macías solo pudo tragar saliva, esta información era mucha para él. Julio intentaba tomarle sentido, los 7 potencias mundiales, campeones o potencias, así son conocidos, los seres más poderosos que caminan en el mundo, sus crestas yacen grabadas en los monumentos a ellos, en todo el mundo son conocidos así como desconocidos, ellos son las existencias ajenas a todo. El tercero fue una vez uno de ellos, el maestro habló, Qualmire, dios del norte. Dios del filo, dios de la muerte, dios demonio, dios de la lucha, dios dragón, dios de las técnicas, todos ellos conforman los 7 grandes poderes mundiales, cada uno de ellos son los más poderosos adversarios que se pueden retar. El maestro explicó a Julio, pero una duda llegó al joven. Maestro, dijo 7, pero en realidad dijo 8, Julio habló, una sonrisa le fue de vuelta, su maestro le sonrió, en efecto, 7, el tercero gozaba del 7º lugar, el 6º lugar lo gozaba el anterior dios del filo, Calle Farión, el 5º lugar Randolph Mariana y mi discípulo, Sieg, el 4 To. El 3 Ro. Tío. Badigadi. 2 Do. Orsted Sama, y el 1 De ellos los 3 primeros nunca deben ser enfrentados, siendo el 2 Do, Dios Dragón, el más poderoso ser que existe. Solo la muerte espera por tal acción. El maestro habló. Tanto así. Usted les ha enfrentado. Julio habló, el maestro pensó un momento antes de contestar. No, fue una masacre unilateral, no fue considerado un encuentro, fue brutalmente destruido, el dios dragón es una fuerza la cual nunca se debe de enfrentar, el maestro habló. Pero aquí está, pudo lograr algo que nadie más ha hecho. Julio victoriaba a su maestro, pero este negó con la cabeza. No, hubo alguien más, fue por muy poco tiempo, pero vi de lo que era capaz, lo presencia en carne propia, él fue capaz de herir al dios dragón, hazaña que no pude igualar, un héroe que derrotó a él mismo dios de la lucha, por ello le respeto, por ello además de vencer al gran Caimán tercero. El maestro habló, con sus ojos entrecerrados y una expresión demasiado seria, CFD.